Todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos hoy explicar los últimos dos números con los que concluimos la explicación de esta última petición del Padre Nuestro, y líbranos del mal. Son los puntos 2853 y 2854. Leemos el primero. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Bueno, luego seguimos leyendo, vamos a, para que sea más sencilla la explicación, pues a leerlo por partes. Se habla de la victoria sobre el príncipe de este mundo. No olvidemos que la petición "y líbranos del mal", que ya lo dijimos en la primera sesión, y líbranos del mal, aunque es verdad que los exégetas discuten, porque el término griego en el que se viene esa palabra del mal, es el término griego poneros, es un verbo griego, y el término poneros puede interpretarse como neutro o como masculino. Como neutro sería líbranos del mal, la cosa mala, y como masculino sería líbranos de el maligno, o sea, de un ser personal, ¿no? Pero hay que decir que en favor de la interpretación de la traducción por el maligno, aunque nosotros en castellano decimos líbranos del mal, ¿no? Pero digamos que el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la interpretación que ha hecho la tradición de la Iglesia, desde luego, no es excluyente, o el maligno o el mal, pero en primer lugar hay que decir que incluso exegéticamente lo más probable es que la traducción correcta sea no el neutro, sino el masculino, porque hay muchos textos, ¿no?, en el Nuevo Testamento donde ese mismo verbo griego o poneros, pues el maligno designa a Satanás. Pues, por ejemplo, Mateo 5:37, Juan 17:15, Efesios 6:12, es decir, el mismo término en griego es claramente referido a Satanás, ¿no? Y además la actividad de Jesús se presenta pues en lucha contra Satanás, particularmente los exorcismos, y además, sobre todo, en la iglesia primitiva, sin duda alguna se interpretó ese líbranos del mal, ese verbo griego, se interpretó como líbranos del maligno. Es decir, que los cristianos tienen claro que no estamos hablando meramente de una cuestión moral, de un influjo moral, del mal en nosotros, sino de una visión religiosa del mundo. Hablando de un mundo que está amenazado por las fuerzas hostiles, que son Satanás y sus ángeles, pero un mundo que al mismo tiempo en el que la fuerza de Dios nos guarda a sus hijos de esas garras del mal, que nos permite, o sea, que nos da la gracia para que seamos fieles, que nos sustrae a esa amenaza y nos asegura el don de la vida eterna. Y eso sí, o sea, como he dicho, no hay que contraponer una cosa a la otra, ¿no? Si decimos líbranos del maligno, claro, el maligno comporta el mal, y por lo tanto, a través de esta petición le suplicamos a Dios que no nos deje en una situación amenazada, que nos arranque del poder del mal que se desata en este mundo, el poder del mal en este mundo. Y esto coincide con esa petición de Jesús por sus discípulos en la víspera de su muerte, en la oración sacerdotal, ¿no? Juan 17:15. No te pido que los saques del mundo, sino que los liberes del maligno. Por lo tanto, no hay que oponer la traducción de líbranos del maligno o líbranos del mal, no hay que oponerla, pero nosotros siempre recurrimos a la tradición de la Iglesia, a los primeros cristianos, para ver cómo interpretaron ese texto. Y obviamente la primera interpretación no fue el mal como algo neutro, sino como el influjo personal de los ángeles, del cual luego se derivan las fuerzas del mal, en un sentido más neutro. Bueno, pues bien, dicho esto, la primera afirmación es que esa victoria sobre Satanás, que se le llama príncipe de este mundo, se adquirió de una vez por todas en la hora
con mayúscula en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos vida. O sea, la victoria de Cristo sobre Satanás está teniendo lugar en todo momento. Tras el combate en el desierto, donde Jesús vence las tentaciones, esa es una primera victoria bien clara, ¿no? Dice Lucas 4:13, agotada, cuando terminan las tentaciones en el desierto, agotada toda tentación, el diablo se retiró temporalmente, temporalmente, por el momento, ¿no? Y luego, al final del ministerio de Cristo, vuelve a la carga, ¿no? En la cena, en la última cena, Satanás entró en Judas, En Getsemaní se dice, Jesús dice, esta es la hora de las tinieblas. Luego hay como un volver a la carga por parte de Satanás, ¿no? Pero al mismo tiempo se dice claramente que la victoria de la cruz está próxima. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Esto lo dice Jesucristo en el discurso de la última cena, cuando después de la última cena él se está despidiendo de los suyos y él sabe que ha llegado su hora. Fijaros esto. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es decir, que en el momento, en la entrega de Cristo en la cruz, hay una victoria definitiva de Jesucristo sobre Satanás. Una victoria definitiva. Satanás va a ser arrojado fuera. ¿Qué quiere decir ese ser arrojado fuera? Bueno, su influjo tentador continúa, pero la afirmación de Jesucristo la hemos entendido de la siguiente manera, es decir, Satanás no va a tener el mismo poder que tenía antes de la redención de Cristo, no lo va a tener después. Porque aquellos que se acojan a la gracia de Cristo, aquellos que se pongan bajo la bandera de Cristo, que permitan que su gracia reine en sus corazones, aquellos que reciban la gracia de Cristo, no tendrán, o sea, no podrán tener, o sea, no se le permitirá a Satanás que tenga un señorío dentro de sus corazones. Van a ser templo del Espíritu Santo, van a ser templo de Dios, y Satanás no podrá tener ese señorío dentro del corazón de los que han sido redimidos por Cristo. Por eso dice, será arrojado fuera. Cuando vivimos en gracia de Dios, cuando somos templo del Espíritu Santo, podemos decir que Satanás ha sido arrojado fuera. Esto, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, en las imágenes que utiliza del castillo interior, el castillo interior lo enfatiza mucho. Habla de que en la habitación interior del castillo, allí solo puede morar Jesucristo, solo puede morar Jesucristo nuestro Señor, y que los enemigos pues pueden estar intentando subir a las almenas, pero no pueden llegar a la habitación interior del castillo. Repito esta expresión, que igual no nos hemos fijado muchas veces en ella, ¿no? Cuando dice, ahora es el juicio del mundo. En el momento de la cruz, Cristo juzga al mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que se refiere a Satanás, será arrojado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Por qué es el momento de la cruz? Hombre, hay que decir que Jesús está venciendo a Satanás en todo momento, pero el momento de la cruz es especialísimo por el hecho de que es la obediencia de Cristo al Padre la que da la victoria definitiva. Satanás es el desobediente, es el ángel que se rebeló, soberbio, se rebeló a la obediencia al Padre. Entonces, precisamente es como vencerle a Satanás en el terreno en el que él se rebeló. Tú fuiste soberbio y desobediente, y Cristo te vence definitivamente en su acto de obediencia al Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesucristo muere también diciendo, todo está cumplido. Todo está cumplido. Es, por lo tanto, la victoria por la obediencia, la victoria por la humildad, la victoria por la palabra hágase.
hágase según tu voluntad. Por la palabra que también luego pronunciaría María, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues este es el momento en el que el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Es el momento de victoria al que se refiere aquí el catecismo. Bueno, dicho esto, afirmado de esta manera tan categórica, bueno, por cierto, voy a leer el texto del Apocalipsis, Apocalipsis 12, que dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que habitáis en la tierra. Aquí nos interesa esta palabra, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos. Ha sido precipitado. Los que hayáis visto esa famosa película de la Pasión de Mel Gibson, pues os habéis fijado en un detalle, ¿no? El detalle que el momento de la muerte de Cristo, porque es una película que tiene pues el atrevimiento no únicamente de narrar, ¿no? De representar los acontecimientos históricos tal y como son narrados en los evangelios, sino que tiene, pues yo diría, la santa osadía de intentar plasmar también, ¿no? Pues la teología de la redención. Y entonces en el momento, en esa película de Mel Gibson, en el momento en el que Cristo ofrece su vida al Padre y muere en la cruz, en ese acto de obediencia, las cámaras se remiten, ¿no?, a una imagen que quiere evocar Satanás, que es arrojado al infierno y lanza un grito aterrador de desesperación, un grito aterrador de desesperación que quiere decir: he sido vencido, esta ha sido mi última, la última batalla perdida. Por eso dice Apocalipsis: porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos. El poder que pueda tener Satanás a partir de entonces es radicalmente distinto por la redención de Cristo, en virtud de la sangre del Cordero. Tenemos un momento de reflexión y continúa 13 al 16, que lo voy a leer. Es precipitado Satanás y después dice: ay del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros, rebosando de furor, sabiendo que le queda ya poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido precipitado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara al desierto, a su lugar, donde es alimentada un tiempo, y 2 tiempos, y medio tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Y vomitó la serpiente de su boca, detrás de la mujer, agua como un río, para hacer que el río la arrastrara. Y la tierra ayudó a la mujer, y abrió la tierra su boca, y se tragó el río que había arrojado el dragón de su boca. Y se llenó de ira el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bueno, el dragón se detuvo en la arena del mar. Bueno, pues si en las Biblias que podáis tener, ¿no?, en casa, pues leéis los comentarios, porque suele haber siempre comentarios de pie de página de los versículos, pues veréis fácilmente que en esos comentarios, por ejemplo, en la Biblia que yo tengo, que suelo utilizar la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, pero veo, por ejemplo, que los comentarios aquí dice: la Iglesia, perseguida sin tregua, pero en vano por el dragón, es asistida por Dios, quien la lleva sobre alas de águila. La Iglesia, esa mujer, por lo tanto, que huye, que es perseguida, es imagen en primer lugar de la Iglesia. La tradición lo interpretó así, ¿no? En primer lugar, esa imagen es imagen de la Iglesia, y prototípicamente es imagen de María,
La Iglesia, ya sabéis que la Iglesia es tipo, mejor dicho, María es tipo de la Iglesia, ¿no? Bueno, por eso será frecuente que observéis en los comentarios, ¿no?, abajo de página, decir que es la Iglesia perseguida por el dragón, pero que es llevada por Dios en alas de águila y es nutrida por el símbolo del maná. ¿Mm? Una trampa mortal se tiende contra una nueva trampa mortal contra esa mujer, simbolizada en esas aguas que quieren tragársela, pero resulta inútil, ¿no?, para acabar con la Iglesia. Las aguas se pierden en la tierra, como torrentes engañosos. Es decir, el dragón lanza un torrente de agua intentando tragarla, pero viene la tierra y traga el agua para que la mujer mm, sea protegida. Y entonces el dragón, despechado, arremete con saña contra los hijos de la mujer, es decir, contra los cristianos, los cuales dan testimonio de Jesús. Bueno, es decir, es casi esta imagen, es una imagen como decir, el diablo no va a poder contra la Iglesia. Básicamente es la misma promesa que Jesús hizo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. O sea, no va a poder contra la Iglesia. Intenta perseguirla, pero no puede. Y entonces, lleno de rabia, va a los hijos de Adán, intentando tentarles, digamos, a nivel individual. Es decir, tenemos asegurada la victoria a nivel global en la Iglesia, ¿no? O sea, la Iglesia no será vencida. Pero claro, otra cosa es que el demonio sí puede tener victorias personales con uno o con otro en la medida en que se pongan en sus manos. La imagen perfecta en la que se dice cómo la Iglesia no será vencida es María. Es María. Y entonces, digamos que la Inmaculada Concepción, como dice aquí el Catecismo, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María a los cielos son dos de los dogmas marianos en los que de una manera más clara se puede percibir la victoria de María. En ella tota pulcra est, ¿no? En ella Satanás no tiene poder. Es una criatura, es un territorio, si me permitís la expresión, territorio totalmente libre. María es territorio libre, donde Satanás no ha podido entrar. ¿Y qué decir de la asunción de María a los cielos? Es decir, sin esperar el final de los tiempos, sin esperar la parusia, María participa ya plenamente, ¿no?, de esa victoria, del paraíso celestial, no ya del paraíso terrenal, sino del paraíso celestial. Bueno, por lo tanto, en María vemos en esperanza lo que Dios quiere darnos en la Iglesia, la victoria plena. María es la victoria plena, es la gran esperanza. La devoción mariana se tiene que caracterizar en nosotros por darnos esperanza. No es únicamente mirar a María, mirarla, sino que es verla con esperanza. Porque Dios, en ella ha adelantado lo que quiere hacer en nosotros. La devoción mariana nos tiene que unir, es muy importante unir la imagen de María a la imagen de la Iglesia, porque es que si no se unen, parece que la mariología es algo bonito, ¿verdad? Bonito, pero que no va con nosotros. Sin embargo, si nos damos cuenta de que la Virgen María es el tipo de la Iglesia, es el prototipo de la Iglesia, y por eso el Concilio Vaticano II tuvo la gran intuición de tratar del tema de María dentro de la constitución de la Iglesia, de la Lumen Gentium. Entonces, claro, cuando uno une la imagen de María, imagen de la Iglesia, nos damos cuenta que la Virgen María no solo es bella, no solo es bonita, sino que es que nos llena de esperanza. Porque ella es ese territorio libre de tentación, territorio libre de influjo de Satanás. Y a eso, ¿no?, y a eso aspiramos. Unidos a María, cuanto más unidos estemos a María, comenzamos a vivir aquí, en una instauración del reino de Dios en la que cada vez estamos en territorio más liberado, territorio liberado, donde Satanás difícilmente, ¿no?, puede entrar, en la medida en que estemos unidos a María.
territorio libre, territorio liberado, ¿no? Eso podríamos, ¿no? Podríamos ir pensando en nuestra vida. Que verdad es que en la medida en que el Señor nos permita ir avanzando en la vida espiritual, pues ciertas cosas que antes veíamos difíciles de vivir, difíciles de cumplir, pues porque caíamos fácilmente, ¿no? Sin embargo, uno dice, pues oye, el Señor me ha dado la gracia de sentirme libre en este terreno, donde antes yo era pues muy débil, ¿no? Y me ha dado la gracia, es como si me hubiese liberado ese territorio, o sea, es como si hubiese reconquistado, ¿no? Un territorio que antes estaba ocupado. Pues sí, esta imagen de territorio ocupado o territorio liberado, bueno, pues como siempre suelo deciros, que la acoja quien le ayude, pero a mí personalmente me gusta esta imagen porque es fácilmente cotejable con la propia experiencia, viendo cómo ha habido en la historia de nuestra vida, pues montones de situaciones en las que nos veíamos especialmente débiles, y luego el Señor nos ha ido dando la gracia de que se ha ido haciendo el presente, y entonces no es que seamos fuertes para vencer tentaciones, sino que más que ser fuertes es que dice uno, es que parece ahora que la tentación no tiene sitio para entrar. Si nos damos cuenta, las victorias que tenemos, que vamos teniendo, no suelen ser muchas veces, no decir, es que he luchado mucho, mucho, mucho y después de muchísimo luchar he conseguido, hombre, pues por supuesto que hay que luchar, pero muchas veces nuestra experiencia es que he sido liberado de esa tentación, es que parece que este territorio que antes estaba medio ocupado y que había por aquí guerrilleros infiltrados, ¿no? Parece como que han sido expulsados, han sido arrojados. Esta es la imagen del Apocalipsis. Ha sido arrojado. Bueno, pues eso es lo que nos da el estar cerca de María, el vivir con ella, bajo el influjo de su gracia. Ahora, tampoco seamos ingenuos, porque dice cómo, al ser derrotado, despechado Satanás, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Es como si se dijese, mira, somos tentados en la medida en que nos ponemos en el terreno en el que no debiéramos estar. En vez de ponernos bajo el manto de María, estamos en una zona de fácil tentación. Por eso es muy importante, las batallas se ganan, solían decir algunos estrategas, y decía también Napoleón, que las batallas muchas veces se ganan antes de que comiencen, porque dependiendo de la colocación de las tropas en el campo de batalla, tú ya tienes las de ganar o tienes las de perder. Claro, es que si tú tienes tus tropas en el campo de batalla, las tienes en una zona que tienes una loma alta a la derecha y a la izquierda, y tus enemigos van a estar en posición privilegiada, y tú vas a estar ahí abajo, pues tú la batalla la tienes perdida antes de comenzarla. Porque estás en una zona mala, estás en una zona en la que vas a ser acosado, y el fuego de mortero no veas tú, y otro, etcétera, 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 ¿no? Luego, esto es importante, ¿no? Las batallas pueden estar ganadas o perdidas antes de comenzar por tu situación estratégica. Bueno, pues entendamos esto y apliquémoslo a nuestra vida espiritual. ¿En qué lugar, en qué situación afronto yo el día a día de mi vida? Y termina diciendo, por eso el Espíritu y la Iglesia oran, ven Señor Jesús, ya que su venida nos libra del maligno. Tenemos un momento de aplicativos de esta petición, y líbranos del mal. Es el 2854. Dice, al pedir ser librados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Lo que decíamos en el comentario anterior, que la traducción líbranos del maligno y líbranos del mal no se oponen, se complementan. Se complementan. Al pedir ser liberados del maligno,
obviamente estamos pidiendo ser liberado de todas las consecuencias, de todos los males que conlleva su influjo en nosotros. Tantas cosas. Si podíamos hacer un listado de cuáles son los males, ¿no?, de este mundo, que en la Salve se le llama Valle de Lágrimas, pues hombre, sería difícil hacer esa lista, pero para empezar, nuestra propia condición creatural, pues porque la criatura conlleva en sí mismo pues eh, su finitud. Es propio de la condición humana el nacer, crecer y morir. Y aunque el hombre pudiese estar preservado de la muerte, pues de una forma especial, ¿no? Antes del el pecado original conlleva que el hombre esté sometido a las consecuencias de su creaturalidad, al margen ya de las propias enfermedades, pero ya solo porque todo lo material es caduco y nosotros también formamos parte, ¿no?, de esa condición material, nuestra condición biológica. Y a eso añadamos todo lo que nos hace sufrir las huellas del pecado en nuestra vida, nos hacen sufrir mucho. La mayoría de los sufrimientos en esta vida son fruto del pecado. Me refiero de nuestros pecados personales o del prójimo. Ya sabemos que teológicamente hablando, todo el mal del mundo viene del pecado. Pero ahora me refiero yo ya desde una manera más directa, es decir, fruto de mis pecados tengo estos sufrimientos, fruto de los pecados de los demás me infligen a mí estos sufrimientos, que eso es lo que más nos hace sufrir. Porque además ya no vale que tú no peques, es que también peca el prójimo y te hace sufrir a ti. Y luego además también está el influjo en la propia naturaleza, los desastres naturales, ¿no? O sea, también la naturaleza ha recibido esa herida fruto del pecado original. Bueno, y están todas las enfermedades, ¿no? Enfermedades físicas y psíquicas, y subrayo esto de psíquicas porque es un sufrimiento muy grande, ¿no?, el de nuestra generación. Estos días he estado escuchando como el 15% de los españoles sufre depresión. Madre mía, el 15% de la población. A eso añádese otras cosas y otras cosas y otras cosas más, ¿no? Es decir, hay muchos sufrimientos, Es impresionante. Entonces creo que además hay personas que suelen tener, yo diría, como una sensibilidad especial para captar esto. Y hay veces que somos tan brutos que vamos por ahí sin darnos cuenta del sufrimiento que hay a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Igual que María tuvo la capacidad de intuir que en aquellas bodas de Caná ocurría algo que los demás ni se dieron cuenta, pero ella se dio cuenta de que estaban nerviosos, que el novio estaba apurado, que entraban, y ella dijo, aquí falta algo, les falta vino. Los demás estaban ahí, como estaban bebiendo, como estaban, pues no se daban cuenta de que había problemas. Así ocurre también que las almas sensibles se percatan de los sufrimientos que hay a su alrededor. Oye, a ti te pasa algo, tú no estás bien, te he visto triste hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los que somos, pues nada, ¿no? Voy a lo mío y tengo la copa llena de vino y entonces ni me entero. Igual puede ocurrir que alguien a pocos metros de mi vida, al otro lado en el despacho de enfrente o lo que sea, esté sufriendo tremendamente y yo a lo mío, ¿no? O sea, creo que es importante que le pidamos al Señor esta sensibilidad, de captar también los sufrimientos que hay a nuestro alrededor. Que no identifiquemos el mundo está mal si yo estoy mal en este momento. Si yo estoy bien en este momento, al mundo no le pasa nada. Pero hombre, ¿cómo puedes ser tan burro de juzgar la realidad únicamente desde tu estado personal, ¿no? Hay almas, como digo, que tienen como una sensibilidad para ser reparadoras, para ser corredentoras con Cristo, y son muy sensibles a compartir los sufrimientos de los demás, a presentarle a Dios los sufrimientos del mundo, a hacerse solidario con ellos, a decir este es un valle de lágrimas y ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? ¿No? Almas que comparten también el destino de los demás, ¿no? Bueno, esto es importante, esto es importante porque
parece muy triste que estamos, no sé, viendo en televisión y nos sacan una desgracia y quita eso que no queremos sufrir, ¿no? Y, mm, y esto endurece nuestro corazón. Bueno, pues existe esta realidad. Y a través de esta petición, líbranos del mal, le suplicamos a Dios que nos libere de esta situación, que nos arranque del poder del mal que se desata en el mundo. Esto supone, ¿no?, pues como que nosotros asumamos la súplica de Cristo al Padre, una súplica de liberación. Vamos a leer aquí el texto emblemático, que el texto emblemático es el de Apocalipsis 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos hablando de que la llegada de Cristo nos va liberando del mal, ¿no?, de las consecuencias del mal. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se adorna para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios con ellos será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo el que está sentado en el trono: Mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Hago nuevas todas las cosas. Es una expresión impresionante, que recuerdo que además en una ocasión uno de los oyentes en el turno de preguntas formulaba la cuestión de por qué en esa película que antes hemos mentado de La Pasión de Mel Gibson, por qué en el momento en el que Jesús va camino, cargado con la cruz, camino del Calvario, y María, su madre, sale, ¿no?, de una manera dramática, sale a su camino y le abraza, porque en esa película se ha puesto en labios de Jesús esa expresión: Madre, mira cómo hago nuevas todas las cosas. Recuerdo que un oyente hizo esa pregunta y yo le respondía diciendo que es la redención de Cristo, es su sangre redentora la que lo renueva todo, la que hace la nueva creación. Hay dos creaciones, ¿no? La primera creación, la creación del mundo de la nada, pero hay una segunda creación, que es la de la redención, la de ser liberados del influjo del pecado, de las consecuencias del pecado en nuestra vida. ¿Ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas? Madre, madre, no sufras, ten esperanza, porque este sufrimiento de tu hijo no va a ser baldío, no va a ser inútil. La sangre de tu hijo va a hacer nuevo el mundo. De hecho, te ha hecho nueva a ti ya, madre mía. Tú has sido nueva por la sangre de tu hijo. Bueno, hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y Dios enjugará las lágrimas. Bueno, en la medida en que el reino de Dios llega a nosotros, esto comienza a acontecer ya en esta vida, antes de cumplirse plenamente, por supuesto, en la vida eterna, pero antes de ser plenamente cumplido en la vida eterna, ya ha comenzado a acontecer aquí. Porque Dios es consuelo. Dios es consuelo. Quienes avanzan en la vida espiritual, quienes abren su corazón a la acción del Espíritu, experimentarán el consuelo de Cristo. Que los sufrimientos son mucho menos sufrimientos con la presencia de Cristo. Que su presencia diluye, libera. Eso es una experiencia que la fuerza de la gracia pues hace que el valle de lágrimas al mismo tiempo también se convierta en un valle de sonrisas. Sonrisas y lágrimas. ¿No había por ahí alguna película que tenía ese título? Sonrisas y lágrimas. Pues es verdad, es verdad. Yo creo que lejos de tener en nosotros, ¿no?, como una espiritualidad que esté siempre dolorista, para entendernos, ¿no?, tenemos que enfocar la espiritualidad, la vivencia del Evangelio y del llamamiento que nos hace Cristo en él, pues con una realidad, vivir en verdad. Y vivir en verdad es caer en cuentas de que hay lágrimas, pero hay muchas sonrisas,
Hay muchas sonrisas, y incluso las mismas lágrimas se convierten en sonrisas. Al ir, dice el Salmo, iban llorando, llevando la semilla, y al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Sonrisas y lágrimas, desde la esperanza de Cristo, se confunden, se pueden llegar a confundir. Por la esperanza, en que no hay espina sin rosa, igual que no hay rosa sin espina, porque eso lo tenemos claro, que no hay rosa sin espina, tampoco hay espina sin rosa, ¿no? Y eso nos da una gran esperanza. Bueno, pues esto es lo que afirmamos. Termina diciendo que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, y es dueño de todo, aquel que es, aquel que era y aquel que ha de venir. Y finalmente, se nos ofrece un texto no de un Santo Padre, como otras veces se hace en este punto del Catecismo, sino un texto litúrgico, litúrgico, que os sonará, os resultará conocido, pues, a los que frecuentáis la liturgia de la Eucaristía. Dice: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, fijaros, después del Padre Nuestro, después de que hemos terminado diciendo, ¿no? Y todos hemos introducido el Padre Nuestro y decimos, y líbranos del mal, amén. Dice, líbranos de todos los males. O sea, se extiende en la liturgia de la Santa Misa, se extiende el Padre Nuestro, concluyendo la última de la petición como una especie de explicación, explicitación de qué hemos querido decir con eso de líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. La primera explicación es esta, ¿no? El reino de paz, estamos venciendo al mal en la medida en que podemos vivir en paz. En la medida en que podemos vivir en medio de las dificultades de esta vida y en medio de los males de esta vida en paz. Yo vivo en la vejez, pero vivo en paz. Dios te ha escuchado, líbranos del mal. Yo tengo problemas con mis hijos, sufro por ellos, pero al mismo tiempo vivo en paz. Dios te ha escuchado esa petición de líbranos del mal. Yo tengo mis problemas laborales, en el trabajo hay un sufrimiento que parece una guerra, parece un campo de batalla, pero al mismo tiempo tengo la conciencia tranquila y vivo en paz. Dios te ha escuchado en esa petición, líbranos del mal. Es decir, por eso dice, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. El signo principal de que el mal está siendo vencido, es que podamos vivir en paz. Hay líos, hay problemas, hay enfermedades, pero por otra parte tengo paz interior, tengo paz dentro de mí. A eso se refería Santa Teresa en esa imagen del castillo interior. En la habitación del castillo interior solo puede entrar Cristo y por eso tengo paz. La paz no es ausencia de problemas, sino la paz es la paz que persiste a pesar de los problemas. Bien, y que nos prepara para la paz definitiva en el cielo, ¿no? Donde Dios lo será todo para todos. Y continúa diciendo, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí viene, esto hace una referencia al 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, que seamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Tendréis el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna. Es decir, los embates del mal, los embates del sufrimiento, no podrán contra vosotros, porque estaréis unidos en la roca firme que es Cristo. Y quien está firmemente edificado sobre la roca firme, los embates del mal no van a poder contra él, no podrán moverle.
Bien, lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Soy Alberto de Jerez. Adelante, Alberto. Bueno, ante todo, dar las gracias por cuánto nos ayuda. Preguntarle si usted cree personalmente que al final la iglesia de rito oriental con la iglesia de rito occidental se podrán unir, porque yo le veo mucha similitud. Incluso pertenezco al camino catecumenal y la iconografía, en fin, varias cosas, ¿no? Varios ritos que se hacen y quería saber si llegarán a unirse algún día. Y también en el pecado, tengo una pequeña duda que cuando uno peca, rompe la unión con Dios, pero en el momento del arrepentimiento, hasta que no te da la solución el presbítero, no tienes el perdón. Por ejemplo, yo peco, me arrepiento, y en ese momento, por desgracia, por circunstancia, falleciera, pero me he arrepentido. Bueno, estoy un poco liado ahí, no sé si me ha entendido. Sí, de acuerdo. Sí, me escucho por la radio, gracias. Sí, gracias. Bueno, dos preguntas muy interesantes las dos, ¿eh? En primer lugar, decir que cuando he hablado de si cabe, no, cómo están las cosas, ¿no?, de la unión con el rito oriental, quizás la palabra no es correcta, la del palabra rito oriental, ¿eh? Porque cuando hablamos de rito oriental nos solemos referir a los propios católicos de rito oriental, ¿eh? Hay distintas iglesias que son católicos de rito oriental. Bien, usted lo que quería decir es la iglesia, que eso ya están plenamente unidos, ¿eh? Los católicos de rito oriental, aunque tengan otra liturgia, etcétera, están plenamente unidos al Papa. Pero claro, lo que el oyente quería preguntar es la iglesia ortodoxa, ¿eh?, llamada también la iglesia de Oriente, aunque bueno, también hay las iglesias católicas de rito oriental, también están en Oriente. Entonces, pues es cierto que desde el punto de vista teológico hay una unión muy grande entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Este catecismo de la Iglesia Católica que aquí estamos explicando tiene una sensibilidad ecuménica maravillosa. No olvidemos que además el oyente ha hecho esta pregunta justo cuando estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿eh? Estamos en esta semana de oración y creo que es muy importante pues que de cara a este 25 de enero, en el que especialmente pues en torno a esa fiesta de San Pablo se celebra este día de la jornada de la unidad por los cristianos, que redoblemos, ¿no?, nuestro espíritu ecuménico y nuestra oración por la unidad. Yo creo que esa unión podemos verla y que puede ser uno de los frutos más visibles del pontificado de Benedicto XVI, que se han dado pasos muy importantes. Paradójicamente ocurre que aunque teológicamente estamos muy cerca, ha solido haber desde el punto de vista humano y un poco, digamos, convivencial, roces pues en territorio de la Unión Soviética, etcétera, roces entre los católicos y los ortodoxos. A veces el ecumenismo no tiene que ser únicamente en cuestiones doctrinales, sino luego también en la delicadeza en el trato entre nosotros, ¿eh? Pero yo creo que también esos temas se van sanando poco a poco y yo creo que podemos llegar a verlo. La segunda pregunta del oyente era muy interesante. Decía, vamos a ver, el momento del perdón de los pecados coincide con cuando el sacerdote pronuncia la fórmula absolutoria: yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver, no se puede parangonar esto, por ejemplo, al sacramento de la Eucaristía. En el sacramento de la Eucaristía sí. En el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, en ese momento tiene lugar ese milagro de transformación, ¿no? De manera que ese pan y ese vino que vemos ahí no es tal, aunque las especies del pan y el vino sean las que estemos viendo, sino que el cuerpo y la sangre de Cristo se ha hecho presente. Antes no estaba y después sí está, ¿eh? Pero no podemos decir lo mismo del sacramento de la confesión, porque puede ocurrir que una persona antes de haber recibido la absolución sacramental hubiese hecho ya un acto de contrición perfecta,
y entonces en el acto de contrición perfecta ya estuviese perdonada de sus pecados. Aunque después, aunque no se puede separar eso de la confesión, porque dice, bueno, pues entonces, pues si es así, si el acto de contrición perfecta ya te da el perdón de los pecados, no hace falta luego ir a confesarse. Un momento, es que el acto de contrición perfecta implicaba, conllevaba también el deseo, la intención de que en cuanto yo pudiese ir a confesar sacramentalmente mis pecados. Luego, no se puede tener un acto de contrición perfecta excluyendo querer celebrar el sacramento, ¿no? Si somos católicos. Entonces, luego, claro que puede ocurrir eso que el oyente ha dicho, que una persona fallece sin tiempo de haberse ido a confesar, de haberse ido a recibir, ¿no?, la absolución, y entonces tenga el perdón de los pecados recibido por esa contrición. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Bueno, ayer en Radio María, desde el Catecismo, escuché un poquito de la vida, las visiones de Santa Faustina Kowalska, que la verdad que tengo interés en conocer mejor a esta santa porque me parece muy interesante. Y en una de las visiones veía cómo durante la flagelación los verdugos se apartaban y los que empezaban a flagelar a Jesús éramos nosotros, ¿no? Tanto laicos como incluso clérigos, en fin, con nuestros pecados, me imagino. Me imagino y creo que es así, ¿no? Sí. Y yo que tengo pecados de todos los colores y soy, como usted decía ayer, de esas personas que van a confesar y a comulgar muy de vez en cuando, en ocasiones especiales, y sin embargo yo no sé, es que mi pregunta coincide casi con la del anterior señor que llamó. Bueno, de acuerdo. Yo le diría lo siguiente, ¿no?, con respecto a la respuesta. Pues precisamente porque usted ha tenido la sensibilidad, ¿no?, de darse cuenta a través también de, bueno, pues de ese mensaje de Sor Faustina, de cómo son nuestros pecados los que le hacen sufrir a Cristo, como en el fondo, ¿no?, o sea, es mi propio pecado el que le ha llevado a Jesús a la cruz. No es cuestión de decir, mira los romanos, qué malo, ¿no? Mira los del Sanedrín, no, los romanos del Sanedrín, no, al final fueron mis pecados los que le llevaron a Jesús a la cruz. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta de esto, tenemos esa sensibilidad para percibir eso, pues tenemos que reaccionar, porque no es lo mismo darle una bofetada a Cristo que 3. A veces, por ejemplo, decimos, si total estoy ya en pecado, pues total ya, ¿qué más dará una vez que 3? Pero ¿cómo podemos decir eso? ¿No? Ya nos dejamos caer, ¿no? Ya nos vemos caídos y nos quedamos, bueno, pues hasta que un día me levante, total ya he caído, ya estoy sucio, pero ¿cómo va a ser lo mismo darle una bofetada que 5? No, me levantaré y viviré en gracia de Dios, ¿no? Y lucharé por amar a Cristo y ser hacia Él todo lo delicado que debo de ser, ¿no? Y le besaré por las veces que le he dañado, que le he flagelado, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que tiene que, eso que a usted le ha llamado la atención, tiene que, por la gracia del Señor, extraer, ¿no?, esta consecuencia, esta reacción positiva. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Ana. Adelante, le escuchamos. Mire, los judíos dicen que el Mesías tenía que haber realizado la unión de todos para reconocer realmente como condición indispensable de que la unidad era la condición indispensable para que el Cristo sea el Mesías, y no se realizó. Pienso que a lo mejor esto se realizará en la segunda venida, en la venida del reino, que allí todo el mundo ya reconocerá a Cristo. Pero, por otro lado, me parece tan desproporcionado estar esperando tantos millones de años esa segunda venida, porque Cristo vino a la tierra y estuvo solo 3 años curando, haciendo milagros,
que son 3 años en comparación con la cantidad de años en que el hombre está sufriendo por distinto motivo. No sé, me parece todo como muy injusto. La creación, o sea, el valor, por ejemplo, de una misa que se dice que es infinito porque son los mismos méritos que Cristo en la cruz. Llevamos millones de años diciendo misas, rezando, y esto no parece tener fin. De acuerdo. Vamos a ver, llevamos millones de años, no, o sea, 2000 años. Lo digo quizás un poco porque tampoco no confundamos toda la historia de la humanidad. La historia del cristianismo es muy reciente dentro de la historia de la humanidad. Estos 2000 años, si los pusiésemos dentro de un mapa de toda la historia de la humanidad, los 2000 años son muy pequeñitos en esa historia, ¿no? Bien, pero en cualquier caso, yo creo que no debe usted de armarse un lío, un sufrimiento interior al no entender las cosas. Es que obviamente a la hora de hacer como una visión, una mirada global de toda la historia, nos perdemos, ¿no? Es como, vamos a ver, que es que una hormiga no puede tener, ¿no?, pues una capacidad de captar todo lo que está ocurriendo en el reino animal, porque tiene una perspectiva. Es decir, eso es importante. A veces solemos ser tentados un poco de ofuscación o de un lío interior porque intentamos ver la proporción de las cosas y no nos podemos apartar de la luz, de la linterna, de la revelación, porque perdemos la perspectiva de conjunto. La verdad es que nosotros, fuera de la luz de la revelación, nos armamos un lío. Luego tenemos, ¿no?, que razonar sí razonar, yo no estoy diciendo que no podamos razonar, pero sí razonar y sí reflexionar muy cerca de la luz de la revelación. De lo contrario nos armamos un lío. Y sencillamente pensar que esa llegada de Cristo al mundo ha sido oculta, pero al mismo tiempo en ella está la potencialidad de cambiar el mundo. Es verdad que ha sido una llegada casi oculta, pero en él tenemos el germen de la gracia capaz de transformar el mundo y de hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no haya lágrimas, donde el mal haya sido definitivamente vencido y donde Cristo sea todo para todos, que definitivamente lo será al fin del mundo. Y también le voy a decir una cosa, ¿no? No se deje usted abrumar por todas las noticias del mal que le lleguen. Recuerde usted que el bien es muy superior al mal. También seguro que en su vida, también seguro que a su alrededor. Lo que pasa es que el mal es muy escandaloso, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de todo el bien que podemos vivir gracias, pues, a la gracia de Dios, y valga la redundancia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.